Muchas gracias. Buenos días. Antes que nada, vamos a tocar un tema muy importante y que les aseguro que la mayoría de los que estamos aquí sentados y que contamos con empresas familiares no han tenido la oportunidad de verificar estos temas que son la sucesión. ¿Cómo vamos a transmitir la empresa? ¿Cómo va a pasar de la primera generación, que es del socio o del fundador de este plan de negocios, hacia las otras generaciones de la familia? Eso es muy importante. ¿Me pueden apoyar aquí? Levanten la mano los que cuenten con una empresa familiar. Okay. Todos saben el conflicto que conlleva lo que es una empresa familiar, es decir, contar con la administración, con el visto bueno, con las opiniones de la familia, de los padres, de los hijos. Claro, todo esto si lo llevamos a un nivel en el cual los padres y los hijos ya se encuentran como socios de este plan de negocios, como esta estructura que va a llevar un fin, que es generar utilidades y sobre todo el bienestar de la familia. Pero vamos a encaminarnos más al tema, al punto. Me habían dicho que tocar el tema legal para poder transmitir la sucesión de una empresa, ya sea una empresa grande o una empresa familiar. Pero no hay que olvidar que también tenemos que ver el aspecto administrativo, lo que debemos de hacer, lo que debemos de tomar en cuenta para que esto se pueda llevar a cabo. Vamos a ir hablando poco a poco de estos elementos, de este cambio de paradigma que debemos de tener como individuos. Es decir, hemos visto que varios consultores nos indican que el socio fundador, por ejemplo, nos vamos a poner un ejemplo que tenemos mi hermana y yo, tenemos una empresa de artículos de limpieza, ambos somos los socios fundadores, que inclusive que entre nosotros dos nos es un poco complicado ponernos de acuerdo, por temas de perspectiva, de que tenemos diferentes preparación académica, pese a que los dos somos abogados, tenemos diferentes puntos de vista, pero tenemos que lidiar con todo esto y ponernos de acuerdo por medio de la administración, de los activos, del organigrama de la empresa, para poder transmitir que nosotros seríamos la primera generación hacia una segunda, tercera o cuarta generación, si queremos que nuestra empresa, nuestra marca, pueda subsistir por el tiempo y sobre todo como un plan de negocios que sea triunfante. Si no logramos en ese aspecto ponernos de acuerdo, toda empresa familiar corre ese grave riesgo. Por eso debemos caminarnos desde este momento y saber en qué generación estamos para poder transmitir hacia los siguientes, como se dice, la propiedad de la empresa. Y también algo importante que debemos tener siempre de acuerdo es aprender a delegar. Estos tipos de planificación es importante saber delegar, no querer acaparar todo, porque nos indican igual otros consultores que en el tema de los socios fundadores, ¿qué se creen ellos? Se creen el emperador. ¿Por qué? Porque en sí ellos están creando la empresa desde cero, están haciendo toda la organización desde un inicio, pero poco a poco recuerden que para que una empresa sea exitosa debe trabajar sola, sin necesidad de que la primera persona, en este caso el fundador, esté constantemente en ella. Ese es el logro de uno como empresario, saber que tu negocio está caminando solo, sin la intervención tuya. Es decir, aprender a delegar en los diferentes espacios del organigrama cómo vamos a trabajar un plan de negocios. Ahora, ¿por qué es importante hablar sobre la sucesión? Si ustedes se dan cuenta, yo vengo de parte de una notaría. Yo lo que les podría haber dicho sencillo para tocar este tema es decir, el que tenga una empresa, que la deje en el testamento. Se puede, sí es una forma de transmitir la empresa, pero no es la forma ideal o la correcta, que sería una asesoría integral en todo lo que conlleva lo que es una empresa. Para que recuerden que tenemos licencias, tenemos permisos, tenemos marcas, tenemos también patrimonio y también depende de cómo estemos constituidos. No solamente un negocio se constituye en una sociedad anónima, también se constituye en sociedades anónimas por participación, ¿cómo se llama? En una SAPI, una SAPI de CB. También puede ser, como el contador aquí no me dejará mentir, personas físicas con actividad empresarial, y todo esto conlleva a diferentes soluciones. Pero díganme, ¿ustedes saben o me pueden decir, para poder transmitir una empresa
y que ésta sea lo más fácil posible. ¿Cuál creen que sea el régimen donde debe de estar el negocio? ¿Se puede transmitir más fácilmente por medio de una sociedad anónima o por medio de que el negocio sea una persona física con actividad empresarial? ¿Ustedes qué opinan en ese aspecto? Una sociedad anónima. ¿Por qué? ¿Tienen el conocimiento de por qué sería más fácil? Bueno, están en su apreciación, es correcta. La forma más fácil de poder transmitir un negocio es que este ya se encuentre constituido en una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque recuerden que las sociedades anónimas o cualquier sociedad de tipo legal tienen personalidad y patrimonio propio. Es decir, nosotros podemos estar como socios o accionistas de estas sociedades, pero los titulares de los derechos es la persona moral. Por ende, es un poquito más sencillo poder transmitir una unidad de negocios si solamente transmitimos sus acciones. Pero ¿qué sucede si el negocio, en este caso nuestra tienda de artículos de limpieza, yo me encuentro como persona física con actividad empresarial? Ahí vamos a un problema más grande, porque nos metemos con el derecho civil. Mi forma más idónea para poder dejársela y que el negocio continúe es, ¿quién cree que sea la mejor persona que se la puedo dejar? La propiedad de mis marcas, la propiedad de los camiones, de las motocicletas. ¿Ustedes quién creen que sea la mejor persona que yo le pueda transmitir esta propiedad? Recuerden que tengo un socio fundador conmigo. ¿Quién fue? Mi hermana, exactamente. Esta sería la persona ideal que pueda continuar el negocio. Pero recuerden, ¿qué sucede si yo no dejo testamento? Ahí nos encontramos a un problema legal y tan sencillo que ni siquiera hemos empezado. Si yo no dejo testamento, la primera persona que va a adjudicarse mis bienes no va a ser mi hermana, pese que ella tiene la capacidad, tiene el conocimiento, tiene el interés de llevar a flote la empresa. La primera persona serían mis hijos. Si no tengo hijos, sería mi esposa. Si no tengo esposa, serían mis padres. Pero eso sucede si yo no dejo testamento y si yo no designo como titular a mi hermana, nos encontramos en un problema en el proceso de sucesión. Ella no va a ser la beneficiaria y no va a poder continuar, pese a que ella tiene la capacidad y los elementos que había mencionado para poder llevar a flote la empresa. O sea que ya tenemos un primer problema si no planificamos desde un inicio, si somos persona física con actividad empresarial, un testamento. En cambio, si somos igual persona física, si es una sociedad anónima, es un poquito más sencillo, porque si ella sería accionista, pero sigue teniendo voz y voto para las decisiones. Aunque yo no deje testamento, las acciones se las quedan mis hijos, pero como ella ya sabe el manejo y puede ser diferente una sociedad anónima por medio de la administración, por los poderes que se otorguen, es una viabilidad jurídica para que el negocio salga a flote. Así que es lo más beneficioso. Recuerden, el término sucesión en una empresa familiar trae consigo una serie de retos tanto para la alta dirección como para los accionistas, por lo que es común que este tipo de proyectos sean demorados o no ejecutados. Decimos, no me voy a morir, yo voy a seguir controlando la empresa, pero esto no es cierto. Va a llegar un momento en que inclusive debemos de ver la sucesión, no solamente de la titularidad completa de la empresa, sino también de los puestos claves. Sabemos que todos queremos tener una empresa grande, no debemos enfocarnos solamente en una pequeña empresa. Hay empresas familiares de gran escala en México. ¿Ustedes conocen algunas? ¿Cuáles? A ver. Empresas familiares de familias mexicanas. Por ejemplo, está Grupo Salinas, es una empresa familiar. ¿Qué otra empresa familiar tenemos? Montemar. Igual Montemar. Hay otro que es otro apellido que se me olvidó en este momento, pero que al final de cuentas son empresas familiares y que no van en la primera generación, ya van en la segunda o tercera. ¿Pero por qué? Porque van metiendo elementos de organización en los cuales van preparando desde muy temprana edad a las futuras generaciones. Van desarrollando sus habilidades y sobre todo, se oye mal, pero van explotando ese beneficio de tener familia. Y recordemos de que también hay limitantes de tener a la familia en los negocios, porque debemos de evitar siempre eventos catastróficos, disruptivos o imposibles de anticipar que pongan en riesgo la continuidad de la operación.
Yo ya les puse un ejemplo. Por ejemplo, si no tengo testamento, va a poner en riesgo la operación de una empresa familiar. ¿Por qué? Porque va a quedar a manos de una persona que pueda que sea menor de edad o que no tenga el conocimiento o inclusive que no tenga el interés en hacer negocios. Porque esto puede ocurrir y tampoco hay que cegarnos. Por ejemplo, supongamos, hay que verlo desde esa perspectiva. Ustedes tienen hijos, los que tengan hijos, los que sean más grandecitos, piensan o tienen la idea de que muchas veces los hijos van a continuar nuestros negocios. Pero debemos de quitarnos esta idea, porque no siempre es así. A veces los hijos tienen otros intereses, tienen otras escalas y debemos de verificar realmente quién es el interesado en continuar con este proyecto. Y si no son ellos, y si los obligamos, vamos a llevar un fracaso, lo que es una empresa exitosa. Así que también debemos de perder ese miedo de decir, ¿sabes qué? Tu hijo no la quieres, se la voy a transmitir a alguien de mi confianza, pero que sé que va a llevar a buen puerto el negocio familiar. Y sí, así ha ocurrido en empresas grandes. ¿Cuál es la importancia de esta sucesión? En la actualidad, la sucesión sigue siendo uno de los mayores desafíos de cualquier empresa. Casi ninguna empresa lo tiene. Por ejemplo, aquí tenemos un análisis en el cual solamente un 5% de las empresas encuestadas llevan un plan de sucesión. El 46% necesita trabajar sobre ella y el restante no tienen un plan de sucesión correcto o simplemente no les interesa en ese momento vislumbrar lo que va más allá de lo que la empresa va a tener la primera generación. Y es un problema constante y sobre todo que puede llevar a problemas de generación de empleos. ¿Cuál es el objetivo de este proceso de sucesión? El objetivo simplemente es garantizar la continuidad del negocio, minimizar la interrupción en caso de que los empleados actuales dejen sus puestos, aumentar la moral y motivar a empleados, desarrollar líderes internos talentosos y generar un ambiente laboral tranquilo. ¿Se acuerdan que les comentaba que también hay empresas familiares de gran escala? En estas empresas familiares no solamente van a estar los directores generales, por ejemplo el CEO que se conoce, que van a ser parte de la familia, sino que hay otros puestos claves, como directores generales de comercialización, de marketing, de producción, de venta, de franquicia. Todos estos puestos claves debemos de tenerlos en un organigrama, verificar qué es lo que queremos de ellos, qué cualidades se deben de tener y sobre todo, al momento de que se contraten, verificar que los puestos vayan cumpliendo con esos requisitos. Porque todo trabajador, por muy bueno que sea, no es eterno. O se va buscando un mejor salario o simplemente por el tiempo de trabajo ya le toca jubilación. Y estos altos puestos, o inclusive un puesto de producción, enfrentan un problema. ¿Por qué? Porque van parando la generación de liquidez de una empresa. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Es mi hermana que nos estoy exhibiendo ahorita en este proceso. Pero es como dicen, es parte de los problemas que como nosotros estamos manejando y estamos dándole solución. Nosotros tenemos un proceso muy importante en la empresa, que es la fabricación de los productos. Nosotros, ese puesto, por mucho que queramos nosotros o tengamos el conocimiento de cómo hacer los productos de limpieza, no nos conviene estarnos exponiendo por temas de salud, por temas de tiempo que estamos en otras áreas, porque no podemos ser trabajador, accionista, parte de la familia, por ejemplo, abogados u otras cosas. Debemos aprender a delegar y esa área la tenemos delegada, pero debemos de pensar que al momento en que la persona que tenemos como gerente de fabricación o de producción, ¿qué sucede? 1, si se jubila. 2, si renuncia. Este es un puesto clave que puede poner en jaque la generación de activos en la empresa. Y por eso nosotros tenemos un organigrama en el cual indicamos, necesitamos los talentos o las siguientes cualidades del nuevo individuo para que puedan ocupar este puesto importante. Porque también toda sucesión, no solamente, como les vuelvo a repetir, es de la empresa completa, sino también la sucesión de los puestos claves. ¿Por qué? Porque estos puestos son los que generan o tienen un control financiero en la generación de utilidades de toda empresa. Así que es importante reconocerlos y sobre todo tener un plan de acción. Y en nuestro caso, nuestro plan de acción es contratar a alguien
que esté en este puesto y sobre todo que vaya de la mano con la persona que está actualmente, lo vaya capacitando para que con esto se controle y se maneje una misma producción y tengamos y podamos superar este proceso. Así que ya saben, la sucesión no solamente es en el tema legal de la titularidad del negocio completo, sino también de puestos claves. ¿Quiénes van a ser directores? ¿Quiénes van a ser gerentes? Todo esto se va a manejar. Y como dicen, generar un ambiente laboral tranquilo. Te comento que también existe un seguro que se llama Hombre Clave, me imagino que ya lo saben, en el cual puedes asegurar a tus personas específicas por si se llega a pasar algo, tú tengas un ingreso circunstancial avalable para que tú puedas solventarte en lo que consigues a alguien más para ese puesto. Claro, y tiene razón, es un seguro muy importante, sí. Pero recuerden que hay puestos que como tal, en este caso fabricación, sí, no se pueden detener. Pese que el seguro me va a ayudar, pero si yo no tengo a alguien que esté fabricando... No, sí, pero mejor con dinero. Ah, claro, pero o sea, hay puestos que, por ejemplo, el de marketing o el de ventas, bueno, me va a generar, me va a poder solventar un problema, pero un área de fabricación, sí, no, que son temas muy fuertes. Así que sí es una buena herramienta, como acá nos están compartiendo, tener ese seguro, pero igual tener nuestro plan e inmediatamente detectar alguna falla o algún problema que podemos prever, continuar y darle solución. Como dicen, ya les había comentado la palabra organigrama, hay que identificar los roles y las responsabilidades, tanto de nuestro esquema de trabajo, como en qué posición estamos nosotros como socios o como dueños. Aquí, en una empresa familiar, ¿cuál es el principal problema de los que alzaron la mano que tienen una empresa familiar? Se han encontrado en que se confunden los roles familiares con los roles empresariales, ¿sí o no? Hay algo que, bueno, a mí, bueno, nosotros tenemos empresas familiares y algo que nos funcionó mucho de inicio fue asignar un salario a cada uno. O sea, no por el hecho de que, ejemplo, que yo soy el administrador de las empresas o el contador, etcétera, ¿no? El administrador, y que yo soy el que manejo el dinero, no por eso quiere decir que yo me lo ponga todo a manos llenas, ¿no? Entonces, siempre la transparencia, y eso creo que siempre nos ha funcionado. Y es un tema muy importante porque vamos a verlo. Familiar, o sea que no, vive tu realidad, ¿no? O sea, siempre lo pusimos así, vive con lo que ganas, así de fácil, no por el hecho de que sea una empresa familiar. Quiere decir que yo voy a agarrar la chequera y me voy a comprar esto y el otro, o que porque si yo decidí tener 5 hijos y tú 2, pues a mí, yo tengo más hijos, a mí me das más, ¿no? Así es, justamente. Uno de los puntos claves que debemos de vislumbrar, como correctamente nos indicaron, es uno, el tema de salarios. Sí debemos de tener un salario, pero ese salario debe de ser justo y apegado a mercado. ¿Por qué? Porque si no, nosotros mismos estamos sangrando a la empresa. No me puedo poner yo, por ejemplo, como un salario que sea excesivo, porque al final de cuentas no voy a darle por oportunidad de maniobra a la empresa para que pueda yo generar o contratar más personal. ¿Por qué? Porque me estoy pagando de más. 2, muy importante, también indicó de que por el hecho de que yo sea el administrador o por el hecho de que yo lleve la caja, por así decirlo, yo no voy a quitarle su liquidez o su fondo a la empresa. La empresa, imagínensela como un ente individual. Hagan de cuenta, mi hermana y yo somos los socios, pero nuestra marca Paymon Enfer o Aula 33 es una persona diferente. Y nosotros no podemos seguir y sacarle 100 pesos para la gasolina Aula 33 o 200 pesos para la despensa. No, porque justamente ocurre ese problema. Vamos desfalcando las arcas de la empresa y no va a tener recursos. Por eso se debe de asignar un salario y sobre todo respetar. Y también los roles, como decía, los roles familiares con los roles empresariales. Hay familias completas, por ejemplo, hermanos que se asocian y no solamente entran los hermanos, sino también los esposos o las esposas. Y aquí hay que dejar diferenciado. Igual hicimos lo mismo, se les asignó un salario. Así es, un salario. Aunque ellos no aparecen o sea, no trabajan en la empresa,
pero se les dio la oportunidad de tener seguro social y así me explico, o sea, como si fuera un trabajador, pero pues no están en la empresa, pero para evitar problemas así, se les asignó un salario y con las prestaciones de ley, nada más. Sí, justamente ahorita vamos a tocar ese tema, porque aquí me comentaba, aquí me hacen la carita de no, pero también es como, hay consultores que dicen sí es sano, pero ahorita vamos a tocar ese tema. Como decía yo, los roles familiares es, a pesar de que somos, por ejemplo, hermanos, el momento en que nosotros tomamos este rol ya en la empresa, olvidarnos de que ella es la hermana mayor y yo soy el hermano menor. Porque ella, a pesar de que es la hermana mayor, dice, tú me tienes que hacer caso. Y yo por ser el hermano menor, tengo que obedecerte. No, tenemos que romper esos esquemas, igual como esposos. Si están trabajando esposos en una misma empresa, por ejemplo, les pongo el caso de mis papás en la notaría, que es esposo y esposa. Una vez que entran a la notaría, ahí se olvidan que son esposos y están trabajando. Mi papá es el señor notario y mi mamá es su secretaria. Dígame. Pero en el caso de nosotros, esa política hicimos. O sea, nada que ver la familia con la operación de la empresa. O sea, nunca se permitió de inicio, eso de inicio. Es más, ni que se pararan en la empresa así. O sea, siempre fue muy sano eso de que no llegara, no, que la esposa de fulano. Exactamente. No. Ustedes es lo más recomendable que todo consultor te va a decir, aprende a dividir. Aquí eres tal persona y allá son familia. Inclusive te dicen, puede haber consejos familiares, porque también es sano tener un consejo familiar en cuales las personas que entregan la familia del negocio estén opinando y que este consejo sea independiente o ajeno al consejo de administración. Porque una cosa es que como familia nosotros queramos tener una visión de los beneficios que queramos tener de la empresa, y otra, el consejo de administración, que estas personas o estos individuos van a saber cómo dirigir correctamente a la empresa respecto a sus estados financieros, a los impuestos que hay que pagar, a las utilidades, a los empleados. Es otro ámbito, pero que ambos consejos son importantes de vislumbrar. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a tener una empresa familiar de la manera más sana. Por ejemplo, aquí nos dicen roles familiares. Por un lado es constante la dificultad de diferenciar desde qué perspectiva estamos actuando. Puede ser como dueño de la empresa, como padre de familia, como empleado, como hijo, como miembro de un clan familiar. Esto únicamente puede resolverse a través de la educación y de la conciencia de formar parte de una familia empresaria. ¿Por qué debemos tener esto en cuenta? No se les olvide que también nosotros como socios fundadores, cuando nuestros hijos estén grandes, van a tener otra perspectiva, van a conocer otro mercado, van a conocer otras necesidades u otra forma de hacer marketing, que nosotros vamos a ir quedando obsoletos, ¿sí o no? Es correcto. Y todo esto debemos ir vigilando y tener la educación y sobre todo la sensatez de poder permitir que estas generaciones cuenten con vos y en su momento, si se lo ganan, porque también en una empresa familiar hay que ganarse el voto y las decisiones, no solamente porque es mi hijo, no solamente porque mi esposa va a venir a mandar, no, tiene que venir a trabajar, a demostrar que le va a aportar a la empresa. Es el primer reto que debemos de partir y de obedecer. Para que tú puedas mandar, debes conocer el proceso completo de la empresa. No solamente porque eres mi hijo bonito y bien peinado, vas a venir a controlar algo que tal vez no sabes. Muchos consultores dicen, aquí en los roles familiares, recomiendan, 1, que tus hijos no inicien a trabajar en la empresa. ¿Por qué? Porque 1, no tienen la experiencia, no tienen otra perspectiva de negocios y sobre todo no tendrán la humildad de poder controlar a tu personal. Lo que ellos recomiendan es, desde chiquitos, sí capacitarlos, llevarlos a escuelas especializadas, cursos, todos, que vayan conociendo el ámbito laboral, y al momento de que se gradúen, mandarlos a trabajar a otro lado. 5 años es lo que recomiendan. ¿Para qué? Para que ellos conozcan cómo son otros jefes, cómo es otro ámbito laboral, como dirían ahí los ámbitos laborales tóxicos, porque sí los hay, y que con ello aprendan y sobre todo traigan innovación a las empresas. Porque sabemos que como mexicanos, ¿qué es lo que queremos? Inmediatamente mi hijo sale de trabajar, de estudiar, vente a trabajar a la empresa, ¿sí o no? Como todo padre es lo que uno quisiera, pero realmente no es sano.
Lo más sano es que ellos conozcan otras áreas, si tienen una oportunidad de crecer, que crezcan, o si no, que regresen y que aporten, que den un valor, su trabajo y su compromiso con la empresa. ¿Por qué? Porque así se va a saber si se tiene las ganas y el interés de hacer crecer el negocio familiar. Y volvemos con los roles, aquí nada más el tema para cerrarlo, diferenciar dónde somos padres, dónde somos hermanos, dónde somos dueños, dónde somos directores, porque yo como director, por ejemplo, en el área de Monse, de Paymo, mi hermana es la gerente general, ella es la que administra todo el negocio, y yo soy el encargado del área de compras. Yo no voy a ir en contra de lo que ella diga. ¿Por qué? Porque estamos respetando ese rol. Tú tienes tus decisiones administrativas. ¿Por qué? Porque estás en el área completa, porque tienes más tiempo en la empresa y por ende, aunque seamos hermanos, pero yo veo que tú tienes más capacidad y más cualidades para poder llevar a cabo ese trabajo, voy a respetar tus decisiones. Y solamente te voy a decir, ok, tomaste esa decisión, explícame por qué, y punto. No te voy a decir, no lo hagas, no lo evites. Respetarnos. El respeto en las relaciones familiares y empresariales es el éxito de toda empresa. Porque muchas veces, vamos a ponerles una anécdota que ocurrió en una empresa de una consultoría. Esta es una empresa de segunda generación donde los 4 hermanos no permitieron que sus hijos o sobrinos entraran a la administración. Estaban cegados en que ellos son los que mandaban, en que ellos son los únicos que podían llevar a cabo la operación de la empresa, y pese a que tuvieron una consultoría para poder llevar a cabo la sucesión de la empresa, pues no llegó a ningún fin. ¿Por qué? Porque la consultoría no solamente el trabajo era generar el plan de sucesión, sino ir corrigiendo los vicios que tenía en el área de ventas, en el área de producción, y esta empresa empezó a generar más utilidades. Y esto ocurrió o derivó a que los socios simplemente dijeran, ¿saben qué? Nosotros estamos beneficiando a la empresa, no podemos dejar entrar a nadie más. Y ni siquiera dejaron entrar a sus hijos. Así que, como dicen, para que una empresa pueda seguir adelante, tenemos que tener la humildad de trabajar en equipo y de aprender a delegar. Es muy importante esos puntos. ¿Qué roles podemos ubicar en la empresa familiares? Y justamente tocando el tema que hace rato nos comentó, hay 3 roles importantes en un organigrama como empresa familiar. Por ejemplo, que se sea empleado, que se sea familia o que sea accionista, en el caso de una SASB. Y una sola persona puede ser empleado familiar, accionista familiar o inclusive tener los 3 puntos, accionista, empleado y familia. Regresamos al punto. Justamente como indicaban, yo sé que las personas que a usted les colocó un salario, quiero pensar que son socios que en su momento aportaron capital para crear el negocio, ¿es correcto? Sí, o sea... Sí. O sea, no se les va a poner un salario solamente porque son parte de la familia, no, o sea, sino que aportaron, son los socios, ¿no? Aportaron un capital, ya sea que se les pague por un salario o se les pague por un dividendo, pero como dicen, aquí lo importante es deslumbrar en qué capacidad estamos, y sabemos que como mexicanos, a mí nos pasó inclusive en la familia, el pleito. Oye, si yo estoy todo el día en la empresa y también soy accionista, ¿por qué estoy recibiendo, cómo decirlo, lo mismo que recibe él solamente por ser accionista? Pues es lo que estamos contemplando, a ver qué papeles estamos jugando. Accionistas trabajadores o familiares. Y también tenemos los que son familiares, que no aportaron nada, pero que su decisión ha beneficiado correctamente a la empresa, porque también debemos tener la humildad de escuchar las opiniones de los demás, para no cegarnos y no poder hacer un plan de negocios correctos. Y justamente como comentaba, es por eso que se pueden sacar salarios para ese tipo de individuos. Pero aquí en este caso sí fue socio y trabajador. Ok, entonces todo es beneficio, así es. Hay un beneficio y ayuda a que se genere un mejor rol en la empresa. No solamente cegarnos de que es accionista, pero no va a tener acceso ¿cómo se llama?, al trabajo, o es trabajador, porque va a manejar. Hay que identificar los roles y sobre todo eso, manejar una política correcta para poder retribuir correctamente sus atribuciones. Por eso, ¿qué nos recomiendan? Primero, evitar repetir roles de familia en la empresa.
lo principal, si es trabajador, que sea solo trabajador, si es accionista, que sea solo accionista, pero si ya de plano es accionista y trabajador, pues simplemente respetar. Evitar estructuras organizacionales inadecuadas, es decir, creerme que yo soy la cabeza de todo. Ese es el primer error que tiene un socio fundador. Decir, yo soy multitareas, yo hago todo, sin mí no funciona nada. No, hay que aprender a delegar, ¿sí o no? Digo, me confirmo con ello porque nosotros estamos viviendo estas etapas en nuestras empresas, que debemos aprender a delegar, saber que nuestra organización debe corresponder de acuerdo a las cosas que vamos a ir delegando. También, tener cuidado con el número de familiares que trabajan en la empresa. ¿Ustedes por qué creen que este punto es importante? Tener cuidado con el número de familiares que trabajan en la empresa. ¿Alguien tiene una idea? Conflicto de intereses. ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Despedir a un ajeno o despedir, por ejemplo, a su tío? No es sano. Simplemente no es sano. Así es. No es sano ni operativa ni organizacionalmente. ¿Por qué justamente ocurre ese conflicto? Por el hecho de ser mi hermano, o por el hecho de ser mi tío, o de hecho de ser mi primo. No lo puedo despedir tan fácilmente. ¿Por qué? Porque el problema no solamente se queda en lo laboral, sino también en lo familiar. Por eso dicen, cuiden el número de familiares que trabajan en la empresa. También sueldos y salarios conforme al mercado. No vamos a poner salarios altos o salarios muy bajos. Y también de acuerdo al perfil del puesto. No le voy a poner un salario, por ejemplo, a mi hermano que es barrendero, que está iniciando trabajando como barrendero, con un salario de gerente. Ahí sí es insostenible para cualquier empresa. Aunque sea bien familiar, si va a iniciar desde abajo, que inicie con el sueldo que le corresponde. Y psicológicamente, encontrar espacios para hablar de la empresa y saber diferenciarlos de los espacios de la familia. Algo que se queja mucho mi señorita hermana aquí sentada al frente mío, es de que agarramos la hora de la comida para tocar temas de las empresas. Ella se enoja, pero le digo, es que no tenemos otro momento en el que podamos compartir todos juntos. Pero tiene razón. ¿Por qué? Porque la hora de la comida debe ser sagrada y tomar otro tiempo para poder hablar de las empresas. Y esto, como dicen, es un punto importante. ¿Se acuerdan que les comentaba el consejo familiar o el consejo de administración? Son dos entes diferentes que tienen diferentes decisiones. Siempre el más importante va a ser el consejo de administración. El consejo de familia, ¿cómo lo definimos? Como el órgano voluntario que se encarga de articular los intereses de la familia en relación con la empresa y su patrimonio. Su principal función es velar por dichos intereses y el plan de sucesión. Es un lugar para consensuar expectativas y entrenar a la siguiente generación. Este punto es importante. La siguiente generación debe ser entrenada, debe ser capacitada, debe tener conocimiento de lo que estamos haciendo como negocios. Porque yo les aseguro de que si tratamos, por ejemplo, tenemos una empresa familiar, pero si tratamos a nuestros hijos como entes ajenos a la empresa, que no tengan el conocimiento o que no tengan ese acercamiento desde jóvenes, cuando lleguen y puedan que sean las personas mejores capacitadas, pero si no tienen un conocimiento previo, no podrán aportar sus mejores experiencias al crecimiento de la empresa. Por eso desde pequeños debemos de capacitarlos, debemos entrenarlos en el manejo de las empresas. Esto lo hacen dos empresas, que les decía, Grupo Salinas y Grupo Carso. Ellos entrenan a sus siguientes generaciones desde pequeños. Los llevan a escuelas especiales, a seminarios, a otras empresas a trabajar. ¿Para qué? Para que cuando lleguen realmente a dirigir las empresas o sus consejos de administración, puedan ser los mejores perfiles para llevar en alto las sociedades que están conformando. Por ejemplo, y ahí no solo cegarnos de que yo soy el titular, mi hijo es el idóneo. No, puedo ver que mi sobrino tenga mejor capacidades, o su tío puede tener mejor capacidades. Todo esto en beneficio de la empresa. Y todo esto se va a consensuar en el consejo familiar. Y el consejo de administración solamente va a llevar la administración de la empresa, avalar las decisiones que impactan al negocio, como ratificar al director general los resultados obtenidos, vigilar los intereses de los accionistas y ayudar al liderazgo de la empresa a alcanzar sus objetivos. Son dos entes totalmente diferentes que pueden estar conformados por las mismas o diferentes personas,
lo ideal es que sean diferentes personas, porque el consejo de administración que sea formado por gente que esté capacitado en el puesto que están llevando, porque van a llevar a la empresa a una mejor dirección. En cambio nosotros, por ejemplo, podemos tener empresarios exitosos, pero que no tengan la capacidad, por ejemplo, que no hayan estudiado o que no puedan llevar este conocimiento más allá en el ámbito administrativo. Porque si son exitosos, tuvieron un punto más importante en un negocio, que dicen que el punto más importante para ser un empresario exitoso es tener sentido común. Con el sentido común, aunque no hayas terminado la secundaria, puedes tener un negocio exitoso, porque vas a saber cómo moverte en este ámbito empresarial y de negocios. Ahora vamos a la planeación y preparación del sucesor o los sucesores. Vamos a identificar posibles sucesores. Como les decía, no solamente cerrarnos a que nuestro sucesor sean nuestros hijos o nuestros sobrinos. También hay que ver si en qué momento va a ser factible mejor vender la empresa. Porque sabemos que no siempre nuestros hijos van a ser los candidatos idóneos o nuestra familia. También hay que vislumbrar en qué momento va a ser sano decir, vendemos la empresa a otra persona con tal de que esta unidad de negocio continúe y florezca. Por ejemplo, hay que identificar posibles sucesores de una empresa, hay que evaluarlos, utilizar herramientas como evaluaciones de desempeño, entrevistas, considerar sus habilidades como el liderazgo, la gestión financiera y operativa, evaluar la pasión y compromiso del candidato con la visión de la empresa e implementar programas de desarrollo personalizados como mentorías y rotaciones por distintos departamentos. Nos indican que lo ideal es prepararlos, capacitarlos y sobre todo vislumbrar lo que es el beneficio que ellos van a tener en lo que nos van a aportar. ¿Qué interés tienen ellos en el crecimiento de nuestra empresa? Es lo que vamos a saber si es un candidato idóneo o simplemente es una persona que nada más viene por el salario. Así que debemos de verificar estos puntos de que sea una persona apasionada en poder crecer y administrar una empresa. Y también ser criterios objetivos con nuestros familiares. Por ejemplo, se pueden utilizar recursos para identificar o para facilitar la identificación, como el organigrama, las descripciones de los puestos, inventarios de personal, revisión de los procesos o procedimientos de la organización, y así como una sucesión empresarial, es el proceso jurídico y financiero en que se transfiere la titularidad de una empresa. Aquí debemos de tener herramientas, organigramas, evaluaciones, desempeños, saber cómo vamos a elegir el candidato ideal, porque si decimos nada más, este me pareció el candidato porque me habló bonito, no nos va a servir. No tenemos una forma objetiva de poder evaluarlo. Así que debemos de trabajar en un esquema completo para poder transmitir la empresa. A mí me habían llamado en esta charla para el tema más que nada jurídico, pero si nos vamos a un tema jurídico, solamente nos vamos a encerrar en un proceso pequeñito, que cuáles serían los instrumentos jurídicos que se nos dicen, para que ustedes puedan transmitir jurídicamente, ya este es mi fuerte por así decirlo, una empresa, se manejan pactos entre socios y contratos de relevo, cuestiones que solamente se firman entre particulares, testamentos o fideicomisos, que aquí ya entra un notario público para poder transmitir la propiedad, y protocolos familiares. ¿Cuáles serían los dos más idóneos y que tienen efectos contra terceros? Testamentos y fideicomisos. Testamento, cuando una persona, sea por ejemplo persona física con actividad empresarial, y sea el dueño, él, para poder transmitir a un tercero. Y fideicomisos, hay... Aquí con el tema del testamento, por decir, me puedo cegar y dices, estoy yo con mi hermana, con mi hermano en un negocio, y lo ideal es que la persona que empezó conmigo sea la que quede pues al cargo, ¿no? Y yo diga en mi testamento, no, pues yo quiero que entre mi hijo. ¿Cómo puedes ahí negociar esa, o qué pasa? Por decir, si mi hijo está haciendo barrendero y ni siquiera tiene nada que ver con lo del negocio. O tenemos una empresa de metalurgia y el hijo se puso a estudiar, no sé, actuación, medicina, que no tiene nada que ver una con la otra.
Aquí lo ideal es, como dice, no cegarse o si no utilizar la otra figura, el fideicomiso. Este fideicomiso, ¿en qué consiste? ¿Alguien conoce lo que es un fideicomiso? ¿Alguien de qué es abogado? Nadie. Bueno, hay diferentes tipos de fideicomisos. El que conoce Israel es el fideicomiso, ¿cómo se llama? En zona restringida, pero eso es materia de inmuebles. En materia de sucesiones, ¿qué papel se juega? Por ejemplo, el fideicomitente en este caso sería el dueño de la empresa en el que va a transmitir la propiedad de todos sus bienes, vehículos, marcas, procesos, patentes, porque también todo eso se transmite en las patentes, a un fiduciario, que en este caso sería una entidad fiduciaria, un banco, que va a administrar este negocio en beneficio de un fideicomisario, que se podría dejar al hijo o se podría dejar al hermano. ¿Para qué? Para que la administración siga continuando y siga generando, pero por el momento en administración del banco. Es una manera más sencilla y se ahorra un poquito más de impuestos, pero evita que haya ese sesgo de decir, no voy a dejar beneficiado a mi hermano, pero tampoco voy a dejar desprotegido a mi hijo. También hay que tener ese detalle de, por ejemplo, al hijo dejarle lo que son tu patrimonio y dejarle a la otra persona, a tu socio, a tu hermano, lo que le corresponde a ¿cómo se llama? La estructura del negocio. Porque como comentábamos, en el tema del testamento, ¿sí saben lo que es una marca? Una marca, ¿no tienen ustedes sus marcas? Por ejemplo... Nos acaban de hablar Brenda de eso. Ajá. Les acaban justamente de hablar en la mañana del tema de las marcas. Estos tienen un título de propiedad en el cual también puede ser transmitido por medio de un testamento. Y todo esto, ¿qué se recomienda? Que se transmita en beneficio de la persona que esté trabajando en el negocio. ¿Para qué? Para que evitamos ese cierre. Porque como dicen, si se lo transmito a mi hijo va a ser, por ejemplo, si es sensato, va a cederle o a transmitirle en donación o en venta a su tío, para que él pueda continuar con el trabajo. Y si no, ¿qué es lo que va a hacer? Y ha ocurrido, lo va a malvender, lo va a abaratar o simplemente lo va a dejar morir, y él o ella, sin la posibilidad de poder tener acceso a estas marcas, a este reconocimiento, ¿qué es lo que sucede? Todo se va para abajo. Por eso es importante, como les decía al inicio, no sé si lo recuerdan, cambiar ese paradigma, ese chip que traemos de decir que todo se lo merecen nuestros hijos. No, hay que saber qué sí se merecen ellos, y en el tema de negocios todavía ser más estrictos. ¿Quién se merece realmente continuar con este legado? ¿Se lo merecen mis hijos, que no han aportado nada en ese supuesto? ¿O se lo merece, por ejemplo, el otro socio que puede continuar con la empresa? Dígame. Por ejemplo, hablas de un fideicomiso y estoy entendiendo que un fideicomiso es el traspaso de ciertos beneficios, pues, ¿De ciertos bienes? al tercero. Se podría entender como acciones. También se pueden transmitir acciones. Pero ¿Cuál es la mire, diferencia entre acciones y fideicomiso? ¿Por qué se utiliza un fideicomiso? okay. El fideicomiso no solamente se puede transmitir acciones, se transmiten, por ejemplo, titularidades de marca. Porque ahorita hablaba, dice, no, pues mi hijo no se lo merece, pero si lo ingresas dentro de un fideicomiso, quien administra ese fideicomiso tiene que traspasarle esas utilidades. Pues. No necesariamente, porque recuerde que una cosa son transmitir utilidades o dividendos, pero la administración, que es el fiduciario, va a continuar con el negocio. Y en dado caso... Por eso, pero de las utilidades de ese negocio, el beneficiario de ese fideicomiso va a gozar, pues, de esas utilidades. Es que recuerden que lo que estamos planeando aquí no es que nuestro hijo no reciba un beneficio, sino que continúe el trabajo de la empresa. Aquí lo que se está cuidando es de que la empresa pueda continuar con o sin nosotros. Exactamente, que no se lo acaben, realmente es lo que se está cuidando. Y existen estos mecanismos como el fideicomiso, como el testamento, que permiten que se puedan transmitir a personas o individuos o administraciones que puedan continuar con el negocio para evitar que esto se vaya abajo. Así que realmente el reparto de utilidades no es un detalle o dividendos que nos convenga en este momento hablar, porque eso es punto y aparte, sino que estamos vislumbrando la transmisión, que el negocio continúe y que sea viable para las futuras, por ejemplo, generaciones. Por eso también se manejan lo que son los protocolos familiares. En estos protocolos se tienen que manejar desde un inicio, se debe dejar todo por escrito.
Aquí lo ideal es dejar todo escrito. No podemos dejar nada al aire. ¿Eso Todo también por es un escrito, notario? ¿qué viene siendo, Pedro? ¿Vale? Todo por escrito es un testamento o qué. No, un protocolo familiar es simplemente un instrumento privado, no necesariamente por Ajá. Y instrumento entonces un privado. testamento. No es un testamento, es un protocolo familiar en el cual indiquen la forma en que vamos a transmitir o que va a operar la empresa a que falte, por ejemplo, papá y mamá, es de que los hermanos tomen estos papeles, los chicos tomen estos papeles. Esto es lo importante porque son protocolos que se van a administrar, o por ejemplo, también que ¿Tienen se... validez? ¿Cómo tal? Sí, tienen validez. O sea, Es que ese es el detalle, tienen validez interna. ah, Ese es el detalle, son validez interna. Los únicos que tienen validez ante el tercero, y como se lo dije al inicio, son estos dos, testamento y fideicomisos. Y en dado caso, el pacto entre socios o contratos de relevo sí se puede protocolizar ante notario, pero en materia mercantil son un poquito complicados de ejercer su presión. Por eso siempre lo ideal es testamento o fideicomiso. Y sobre todo, aquí como es la buena fe de que estos pactos se van a cumplir. Porque si sabemos de que si no hay buena fe, aunque esté todo por escrito, realmente no se va a llevar a cabo nada. Es más o menos como con la contabilidad. El derecho de la contabilidad es muy parecida. Tenemos la contabilidad fiscal y la contabilidad financiera, que eso es para aspectos meramente legales. Y en este caso, en aspectos de administración, hay documentos que son para relevancia jurídica y tengan impacto ante terceros, y documentos que son meramente de interés interno. No sé si me explico. Es eso más que nada. Sí, realmente como dices, son pactos privados y que deben de respetarse de buena fe. Pero si entre la familia no hay buena fe, esto es letra muerta. La buena fe con el dinero se acaba. Exactamente. Por eso siempre lo ideal son estos dos instrumentos que aunque no haya buena fe, se tienen que cuidar y se tienen sobre todo que respetar. El testamento, los fideicomisos. Porque recuerden que sí sabemos que un negocio no solamente es el nombre, no solamente son los activos que se encuentren en cuenta, también es el local, también son los camiones, también son las licencias federales, en dado caso, las concesiones que tengamos, ya sea de agua, de poder fabricar algo que esté, como se dice, concesionado al Estado. Todo esto debemos de vigilarlo, de que no solamente decir, te voy a transmitir el inmueble y las cuentas, no. Hay que saber qué vamos a transmitir también. Por eso les comentaba al inicio, que siempre es importante o es mejor que sea una sociedad anónima en la que estemos constituidos en el negocio. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Una pregunta. Estos protocolos familiares, pactos entre socios y contratos, en caso de existir, o sea, decir, tienen que ser notariados. No necesariamente. Porque en privado no tendría mucha fuerza. Es que exactamente, es que son entre las partes, es respetarlo entre las partes. Son pactos que deben de cuidarse entre familia. Sí, a eso comentaba yo que si alguien decidiera por el protocolo familiar o alguien decidiera por el pacto entre socios, en una hojita ahí, lo ideal sería notariarlo para que si decidieron por eso, pero tenga una mayor... Más que nada para ratificar la personalidad y que sea la firma del otorgante, si se puede. Pero como te digo, ante un tema mercantil, ¿cómo le dices a un juez? Yo firmé este protocolo, no hay un sustento como tal legal. Por eso siempre se debe de manejar esos dos puntos para que sí haya un sustento legal, y estos solamente para saber o dejar por escrito qué es lo que vamos a hacer en el tema de sucesión. Y se debe de respetar porque se supone que estamos entre familia. Si no respetamos a nuestra propia familia, entonces nunca vamos a poder hacer negocios. Y se ha ocurrido familia que no respetan estos ni estos, y realmente tenemos un grave problema. ¿Por qué? Se pelean. Así es, exactamente. Y ya no conviene entonces hacer negocios, porque recuerden que la armonía en los negocios es un éxito a largo plazo. Siempre debe haber confianza, siempre debe haber respeto. Si no hay ese respeto, entonces no se puede hacer negocios. Y como les comentaba, ¿por qué es mejor una sociedad mercantil? Supongamos que ustedes tienen una empresa de transporte. Si ustedes tienen una empresa de transporte, necesitan una licencia federal para poder transportar las mercancías a nivel federal. Pero estas se otorgan, si eres persona física con actividad empresarial, se lo otorgan a una sola persona, por ejemplo a Juanito. Y si eres una sociedad anónima, se la entregan a la sociedad anónima, por ejemplo, Transportes del Caribe, SASB.
Estas licencias o concesiones como tal son intransferibles. Entonces, si yo soy como persona física Juanito, al morir, le puedo transmitir únicamente mis cuentas bancarias y mis camiones a mis hijos, pero no la concesión o el permiso que ya tenía. Y ellos tendrían que tramitar nuevamente para poder cumplir con los tratos que ya se tenían celebrados. Caso contrario, si tengo una sociedad anónima, solamente muero yo, pero los permisos y las concesiones siguen a nombre de Transportes del Caribe SADCB y esta empresa puede seguir continuando. ¿En qué parámetro puede beneficiarse más una persona física con actividad empresarial? Solamente en temas fiscales. Recuerden que en temas fiscales la persona física puede tributar hasta 3 millones de pesos y está en régimen simplificado, y el contador pues Alberto sabe más, pero es justamente en ese aspecto. De ahí en fuera, administrativos, sucesiones, temas fiscales o de contabilidad, una persona moral, porque es mucho mejor. La transmisión inclusive en esos tipos de sociedades es más fácil. Y ya para terminar, vámonos por unas estrategias para garantizar una asociación exitosa. Gestionar los conflictos. Demos solución a los conflictos de intereses, soluciones a los conflictos de los roles, quién y quiénes son las partes que están interactuando, y sobre todo tener ese respeto por los negocios familiares. Evaluación continua. Hay que tener a las personas que están trabajando con nosotros, a los accionistas, a la familia, evaluarlos, checarlos, que estén sobre todo creciendo profesionalmente para que aporten más valor a la sociedad. Y los desafíos comunes incluyen la resistencia al cambio. Debemos de evitar esa resistencia, debemos de prepararnos, debemos reconocer los obstáculos y abordarlos proactivamente para facilitar esa transición suave y efectiva, asegurando la perpetuidad del negocio. Aquí lo que estamos buscando es de que el negocio siga con quien tenga que seguir, y es lo importante. Y pues terminamos, y les agradezco. Yo soy Pedro Hernández, Liceo Pedro Ramón Hernández Aparicio, cofundador de Aula 33, y ya antes de que terminemos, les tengo un curso. No sé si me siguen en redes sociales. Mis redes sociales se llama Elic Pedrito, así me pueden ubicar en Facebook, en YouTube, en TikTok, y vamos a tener un curso a los que son agentes inmobiliarios o los que tengan interés en conocer de créditos hipotecarios de Pemex. Ahí vamos a hablar por medio de una plataforma virtual de dichos instrumentos, o cómo van a ser por medio otorgados estos créditos por medio del banco a los empleados de Pemex. Y si quieren saber, ahí estamos y damos información. Les agradezco. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos y por brindarnos esta magnífica y maravillosa presentación. Y a nombre del Congreso Emprendedor Perla del Golfo 2024 queremos hacerle entrega de un reconocimiento, por lo cual le pido a la licenciada Brianda que nos acompañe para la entrega. Gracias, licenciado Pedro, por su participación, por haber aceptado la invitación. El Congreso Emprendedor Perla del Golfo otorga el presente reconocimiento al licenciado Pedro Ramón Hernández Aparicio por su participación como expositor con la ponencia Prepara la asociación familiar de tu negocio en el Congreso Emprendedor Perla del Golfo, impartido de manera presencial el día 6 de noviembre del 2024. Firma el ingeniero Jesús Gualberto Pech, de Jefe Ingeniera Fiscal, y una servidora. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Y para finalizar tenemos la última ponencia y tenemos como invitada a la señorita